Las envolturas para las humitas se hace con las mismas hojas del choclo. Todos los choclos grandes, sanitas, con hojas lisas Así negro. y negros para darle colorcito al pan. El color de la hoja se imprime en la masa y al cocinar sale un pan color morado. Estos son buenos para hacer la humita. Los choclos tiernos no son buenos porque no son consistentes, la masa no se vuelve consistente y hay granos dentro, miren, entre estas dos tuzas. Es muy difícil de desgranar sin partir, obviamente. Es como una Y, una letra B. Miren, ya se partió. Intentaba no partir, pero ya se me partió, se dividió, miren, se rompió. Miren, así estaba. Y entre las dos tuzas también había granitos. Intentaba sacar estos granos, por eso le presioné y se partió. Se dividió en dos, de lo que era uno solo, así. Así está. Acá estamos sacando el pelo del choclo. Es para agregar en la masa del choclo. También se muele junto al choclo para que el pan se vuelva espumoso. Aquí les dejo el link para que vean el capítulo de las comidas de campo que estamos realizando, una serie sobre comidas de campo. Miren, así se sacan las hojitas del choclo para envolver el pan. Como si tiene que ser. Eso. Ya. Una gaya çataka gasnızı çırık. Чем начну как Así tiernitos hay que poner en la olla debajo. Ahí está el pelo de choclo y los choclitos. Lo molemos los dos juntos. Esto permite que el pan, la masa sea esponjoso y el pan salga muy esponjoso y suave. No usamos ningún ingrediente industrial, solamente con la misma naturaleza se puede lograr estas cosas. Y ahí sale el choclo molido. De este choclo molido nosotros podemos hacer también dos tipos de coladas. También podemos freír como emborrajados para comer en el desayuno con cafecito. Y también se puede hacer en tiesto, llamado música. Música se hace con choclo más tierno. Ella es mi otra hermana, está ayudándonos a poner choclo. Yo tampoco estoy cubierta con esto. Aquí mismo, mientras se muele, le pueden agregar. Nosotros ya lo pusimos cebolla. Pueden hacer también cebolla refrito para que salga más rico. Para hacer las humitas de sal con cebollita. Estamos agregando sal para las humitas de sal. Y el choclo que queda aquí, vamos a hacer la música. Si quieren ver cómo hacer la música paso a paso, aquí les dejo el link para que vean. Ya tenemos un video hecho sobre esto.
Miren, hemos puesto choclo tierno de base y la cantidad de agua es muy poquita. Se debe cocinar solamente con vapor. Si ustedes han cocinado tamales deben saber, es como cocinar tamales. Esta humita vamos a hacer de dulce. Normalmente se pone la panela, pero no tenemos, por la cuarentena no podemos comprar, solo teníamos azúcar y lo estamos poniendo azúcar. Tienen que esparcir un poquito para que la masa no sea muy gruesa y envolverlo así. Ahí están todos los niños poniendo las masas en las hojitas, haciendo su pan cada uno. ¿Cómo hará? No. Esta humita es de sal. Ya está hirviendo, el choclo ya está cocinando y vamos a agregar los panes. Miren, pongan atención la forma de ubicar los panes. El agua apenas le llega para que no se desparrame la masa y empieza a hacer como una hilera. Miren, como un tejido. Este tiene que poner así para abajo para que no se abra. Si quieren ver a más detalle cómo hacer la humita, pueden ver este video, aquí les dejo el link. Ya hicimos uno, pero en quichua. Esta vez estoy haciendo en español solamente porque estamos en cuarentena y porque es un trabajo muy grande subtitular a español. El objetivo siempre fue rescatar nuestra cultura, nuestro idioma, por eso es que hemos estado haciendo en quichua. Miren cómo va poniendo los panes, uno encima de otro, cruzando y dejando como espacio, agujeros por donde pueda circular el vapor. Pueden ver en el centro hay un agujero en forma triangular. Es muy importante dejar eso para que el vapor circule. Shinayami tukuykuna kichwa rima mashikuna rikuna pushpaka kay videota kikingunapa ayllukunama kikingunapa mashikunaman rikuchun pillapaychi kichwapi rurashka videokuntapas charipanchimi. Dejamos cubriendo con estas hojas de sambo. Esto permite que el calor se concentre y pueda cocinar bien todo el pan, todas las humitas. Okay. También se puede tapar con las mismas hojas de choclo. En este caso nos sobraron las hojas que sacamos para envolver el pan y estamos usando como tapa. Han pasado como 20 minutos. Ya están esos. Ya está. Ay, que mamá le pega y Miren la hoja misma del sambo, usamos como recipiente, como plato para comer. Miren, justo lo que les hablaba, le da el colorcito la hoja. Ahí está otro pancito de color. Ya, para comer. Por lo general los panes de color hacemos de dulce.
Está muy dulce. El pan. El gato también quiere comer. Rico. Las humitas con un choclito y el ajicito con pepa de sambo. 최고 pequeña parte en